En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, hemos oído esta parábola de la cizaña, en la cual nuestro Señor nos quiere dar un mensaje, ¿verdad? Entonces tratemos de entender lo que nuestro Señor nos quiere decir. Entonces, si somos perezosos, somos flojos hablando de manera espiritual, de manera intelectual, ¿verdad? Hay personas que no quieren reflexionar lo que nuestro Señor nos dice. Entonces no sacamos el fruto, la lección que nuestro Señor nos quiere dar. Entonces, ¿cuál es la lección, la enseñanza que nuestro Señor nos quiere dar para que saquemos un fruto y un provecho espiritual? Es el hecho que en esta vida el bien y el mal están mezclados, ¿verdad? Entonces, este padre de familia, este agricultor, ¿verdad?, que tenía un campo, pues significa a Dios mismo, que tiene su campo, que es esta tierra, que es este mundo, en el cual han nacido muchos hombres y muchas personas, pero esas almas que son un campo donde se siembra, Dios siembra su semilla, su palabra, pero también el demonio siembra en los corazones de los hombres, siembra malos pensamientos, malas ideas, malos ejemplos, todo eso, y es la cizaña, ¿verdad? Esa cizaña que crece, ¿verdad? Porque si nosotros seguimos lo que Dios ha sembrado en nuestras almas, pues va a ser como ese buen trigo que crece y que da fruto. Mientras que la cizaña es una planta, que también crece, que parece trigo, pero que no lo es, y que no da ese alimento, ¿verdad?, para alimentarse, con el que hacemos el pan, ¿verdad? En aquel tiempo el trigo era un alimento muy principal, la gente comía mucho, era muy importante, ¿verdad? El pan cotidiano, ¿verdad? Con el trigo se hace. Entonces, a veces no se nota, ¿verdad? No se ve. Cuando nosotros vemos las personas, el mundo, pues vemos las caras de las personas, pero ¿qué es lo que hay en su corazón? Ese trigo que Dios ha sembrado, ¿es esa obra de Dios, o bien la cizaña que el demonio ha sembrado en los corazones? Y se comienza a ver cuando el trigo crece, ¿verdad? Y cuando la cizaña crece, se comienza a notar que son diferentes. Entonces, por eso dice que los servidores le dijeron a su patrón, le dijeron, vamos a arrancar la cizaña, porque hay algo mal. Pero el patrón les dice, no, esperemos a que crezcan completamente y ya después los vamos a separar, porque no sea que arrancando la cizaña, pues también vamos a arrancar al mismo tiempo el trigo. Entonces, ¿por qué Dios nos da tiempo en esta vida a todos los hombres? Nosotros vemos que hay hombres que no aman a Dios, que lo ofenden, que son malos, pero Dios tiene paciencia, tanto con ellos como con nosotros, los que queremos servir a Dios, porque nos da la oportunidad de corregir. Y hay ese tiempo de esta vida que nos es dado a todos los hombres. Y a veces hay personas que viven en el pecado, pero que, bueno, se convierten, se recapacitan, entonces, en cierta manera, rechazan esa cizaña que el demonio ha plantado en nuestra vida, y que a veces nosotros no hemos sido buenos, no nos hemos portado bien, pero Dios nos da la oportunidad de corregirnos. Pero cuidado, va a llegar el día en que Dios va a separar la cizaña del trigo y va a poner esa cizaña en el fuego. Va a decir a sus servidores, que son los ángeles, al fin del mundo les va a decir, separen la cizaña del trigo
que son los buenos hombres de los malos, de los que estén en pecado mortal, y pongan la cizaña en el fuego, mientras que mi trigo póngalo en mi granero, o sea, llévenlos conmigo en mi reino, en el cielo, ellos ya van a estar conmigo, ¿verdad? Eso va, es algo que es inevitable, que va a pasar, que es segurísimo. Dios a un momento dado va a hacer eso, va a separar el trigo de la cizaña. Pero hay muchas maneras en que Dios ha sembrado en nuestra vida, y hay muchas maneras en que el demonio también ha sembrado, ¿verdad? Así que no es solo pues lo que vemos en este mundo, que está bien, lo que está mal, pero sino también en nuestro mismo ser, porque en el hombre hay cosas buenas que Dios ha puesto, ¿verdad? Dios nos ha dado una inteligencia, Dios nos ha dado la voluntad, Dios nos ha dado nuestras facultades humanas, son cosas buenas, son talentos, es lo que Dios ha sembrado y debemos usarlo bien. Pero también el demonio, desde el origen, con el pecado original, pues él sembró el pecado original en el corazón de Adán y Eva, y desgraciadamente ellos lo escucharon. Entonces ya los hijos de Adán y Eva, que somos nosotros, nacemos con el pecado original y con la tendencia y la inclinación al mal. Todos tenemos la inclinación al pecado. De alguna manera u otra nos damos cuenta que pues a veces las pasiones nos sacuden y podemos ser envidiosos, podemos ser perezosos, podemos ser hay varios defectos, ¿verdad? Las pasiones, y entonces eso también forma parte de la cizaña, y es muy íntimo, ¿verdad? Porque está en nosotros. Así nacemos. Hasta los niños se nota que son a veces egoístas, nomás piensan en sí mismos, y Santo Tomás dice que el egoísmo es como la raíz de todos los defectos, todos los vicios. ¿Por qué? Porque todo lo hacemos el pecado generalmente se hace por motivos egoístas, porque algo nos gusta, porque algo queremos encontrar nuestra satisfacción, pero es siempre por un motivo egoísta. Hasta cuando somos orgullosos, cuando somos todos los vicios podemos analizarlos y ver que generalmente son hechos por egoísmo. Entonces ese egoísmo nos hace mucho daño, y eso opuesto a la caridad. La caridad, ¿qué es el amor? El amor primero a Dios, y por amor a Dios el amor del prójimo. Entonces si el amor no está inspirado en el amor a Dios, pues se puede volver malo, ¿verdad? Amamos al prójimo por amor a Dios o por un amor egoísta. Entonces hay papás que aman a sus hijos por un amor egoísta y finalmente les hacen daño, porque sí les dan todo lo que quieren los hijos y todo, pero no es hecho en la óptica del amor a Dios. Entonces finalmente eso les hace daño a los hijos, ¿verdad? Que les den todo tipo de diversiones porque los quieren mucho, entonces les dan diversiones negativas que les hacen daño, que los llevan al pecado, que los hacen flojos, que los hacen negligentes, los hacen perezosos, y ese amor no es un amor que hace bien. Así que nosotros a veces podemos tener tal vez queremos a alguien que estimamos, que lo deseamos bien, pero es un amor humano, y mientras ese amor sea puramente humano, pues no vamos a ver en esa persona solo una persona que nos es simpática, sino también vamos a ver solo ese aspecto simpático, pero no vamos a ver que esa persona tiene un alma y que Dios hizo esa alma para que vaya al cielo. Entonces solo vamos a ver ese aspecto humano, aspecto simpático, y podemos incluso ayudarlo o hacerle algún bien, pero fuera de ese fin que Dios le dio. Entonces finalmente hasta por un cierto afecto humano que tengamos a los demás podemos hacerle un daño.
¿verdad? En realidad, porque lo que cuenta para un hombre es su salvación. Es lo más importante y la razón de ser. Dios nos creó para que vayamos al cielo. Dios no nos creó para esta vida. Dios no nos creó para solo para esta vida. Entonces, si algo se hace fuera de este fin para el cual fuimos hechos, pues finalmente es un mal. Que se diga lo que se quiera, pero es un mal. Una persona que como hay tantas hoy, que solo viven para tener una vida mundana, divertirse, comer bien, que en sí la comida no es algo malo, pero no estamos hechos solo para eso. La comida incluso es un medio para tener fuerzas para servir a Dios, para lograr nuestra salvación. Hay diversiones honestas que no son pecado, porque es bueno a veces cambiar las ideas y olvidar nuestros problemas, nuestras dificultades para poder servir mejor a Dios. Es la realidad, esa es la realidad, es la finalidad que Dios ha puesto en las cosas. Entonces, alguien que vive para divertirse está mal, porque no vivimos para divertirnos. Alguna distracción honesta, correcta, nos ayuda a servir mejor a Dios. Hasta el descanso, dormimos y ese sueño nos da fuerzas para servir mejor a Dios, para hacer su voluntad durante el día, nuestro trabajo, o sea, nuestros estudios, nuestras obligaciones. Si alguien está cansado, pues está de mal humor, no hace bien las cosas, las hace mal tal vez, y está indispuesto con su prójimo. Entonces, hay que ver para qué Dios ha querido las cosas, no ser superficiales, ver la vida siempre a un nivel superficial. Y esas personas superficiales son presa fácil del demonio, de las tentaciones y algunos errores que uno hace en la vida. Entonces, ¿qué es lo que Dios sembró en nuestra vida, en nuestra alma? Todas las cosas buenas que Dios nos ha dado, pero con un fin bueno, porque algo que es bueno en sí se puede hacer mal, se puede volver malo si lo usamos para un fin malo, ¿verdad? Por ejemplo, hay cosas que son muy buenas, pero si las usamos mal, pues para nosotros son una ocasión de pecado, ¿verdad? Una persona que le gusta comer en exceso, la comida es algo bueno que Dios nos dio para vivir, para usarla honestamente, pero si abusamos de la comida, pues hasta nos podemos enfermar o nos podemos pues hacer pecados de gula y así todo, ¿verdad? Entonces es una gracia de Dios aquellas almas que saben ver en todo la finalidad. ¿Por qué Dios quiere esto? Entonces, que nuestra vida en todos los actos, en todo lo que hacemos, que veamos hasta dónde comienza y dónde termina lo que Dios quiere, y dónde comienza y dónde termina lo que Dios no quiere. Entonces hay tener esa conciencia de las cosas en todo es una grande gracia de Dios. Y para eso debemos conocer nuestra religión, debemos conocer nuestra fe, y nuestra religión nos explica todo eso. Pero si somos ignorantes, no estudiamos nuestra fe, no estudiamos nuestra religión, estamos así como niños que no saben, que les dan un aparato y no saben cómo funciona. Entonces le dan un aparato y este niño lo va a romper, lo va a dañar porque no sabe cómo funciona. Todo tiene una manera de utilización. Entonces, todo lo que Dios ha hecho, y todo tiene una utilidad y un fin, porque Dios es así. Dios no hace las cosas en vano, y como todo lo ha hecho Dios, todo tiene un fin, una utilidad, una manera de utilización, todo. No es así por casualidad que existen las plantas, que existen el sol, las estrellas, todo tiene una utilidad. ¿Pero cuál? La que Dios le ha dado. Entonces, sí, los animalitos
obran por instinto, ¿verdad? Pero hay veces que no saben por qué, porque no pueden. Pero ellos, entonces Dios les dio el instinto para que ellos hagan las cosas por instinto y hasta las hacen mejores, se portan mejor a veces que las personas. Pero al hombre Dios no le dio, los instintos están en segundo lugar. Primero le dio el uso de la razón, una inteligencia, una voluntad, y hay que usarla. Hay personas que no razonan, que tal vez tengan muchos buenos sentimientos, no son gente así malintencionada con los demás, tal vez no les quieren hacer daño ni nada, pero no razonan, no usan su inteligencia, no usan su voluntad para hacer lo que Dios quiere. Entonces están esperando no sé qué cosa y no quieren reflexionar sobre su vida, sobre lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, lo que está bien, lo que está mal, lo que conviene, lo que no conviene. Entonces son gente negligente, apática, y eso ha hecho mucho daño. Hay muchos católicos que son así como buenas personas, pero para ir al cielo no basta ser buena persona, hay que estar en gracia de Dios, hay que cuidar esa vida espiritual que Dios puso en nuestra alma, esa que Él la sembró. El día de nuestro bautismo Dios sembró muchas cosas en nuestra alma, y ya a veces las personas crecen y pierden todas esas gracias porque no saben que existen, no saben utilizarlas, no saben cuidarlas, no saben, ¿verdad? Hasta es como alguien que no sabe ni siquiera caminar, ¿verdad? Bueno, espiritualmente hablando. Entonces Dios puso en nuestra alma la gracia, que es un tesoro. ¿Por qué? Porque por esa nos transformamos en hijos de Dios. Y una persona en gracia de Dios vale muchísimo, no por sí misma, sino por la gracia. Cuidado. Entonces esa gracia que nos hace ser hijos de Dios y participar a la vida de Dios. Un bebé que acaba de ser bautizado vale más que todos los ángeles, todos los hombres juntos, sin la gracia. ¿Por qué? Porque ese bebé tiene la gracia. Qué grande es el valor de la gracia, ¿verdad? Entonces, si no la cuidamos, se va a manchar, se va a debilitar y la podemos perder. Y para conservar la gracia, Dios nos dio muchos medios, nos dio pues las virtudes teologales, las virtudes cardinales. ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona? Si uno le pregunta a la gente, no saben. Es como si tú tienes un brazo, tienes un pie, ¿cómo funciona? ¿Sabes caminar? ¿Sabes trabajar? No sé. Entonces, un inútil. Es un vegetal, ¿verdad? Entonces eso lo entendemos bien, ¿verdad? Esos detalles, pero el alma es más importante. Entonces alguien que no sabe usar sus virtudes, que no sabe, Dios puso también los dones del Espíritu Santo. ¿Cómo funciona nuestra alma? ¿Cómo vamos a seguirlos? ¿Cómo vamos a utilizarlos? No saben. No han leído el catecismo con atención, o nomás lo estudiaron, o nomás por hacer su comunión, y ya se perdió todo eso. No tiene incidencia en su vida. Es una vergüenza y es una pena, es un desperdicio. Un desperdicio la vida de esas personas que son buenos, pero pues no progresan. Son siempre iguales, no saben que la vida espiritual es también como la vida del cuerpo. El cuerpo crece, un niño va creciendo, y si lo alimentan bien, si hace ejercicio, va a ser una persona saludable, va a ser una persona sana, va a ser una persona que pueda ganar su vida, todo. Pero en el alma es igual. El problema es que el alma no se ve, y a veces, aunque el alma esté raquítica, pues no la vemos. Entonces pensamos que estamos bien porque tenemos salud, porque tenemos medios de vida, todo, pero no, el alma es más importante. El cuerpo está al servicio del alma. Entonces es un grandísimo mal la ignorancia de lo que es la vida cristiana y la negligencia, la apatía de los cristianos.
¿Por qué los enemigos de Dios han progresado tanto en el mundo y que hoy gobiernan por todos lados? Por la apatía de los cristianos. No se interesaron en fomentar, en cultivar sus virtudes, en crecer en la vida espiritual. Eso de, sí, nada más ir a misa y ya. Y ya después se olvidan de Dios. En la semana no hay oraciones, no se trata de leer, informarse lo que es la vida cristiana, de leer, ¿verdad? Compramos un aparato y viene el instructivo, ¿verdad? El instructivo. Entonces, no, pues sí lo leo, porque si no, ¿de qué sirve que yo gasté en ese aparato no sé cuánto dinero y no lo sé utilizar? Entonces, sí, en ese sentido, sí, luego leen el instructivo, y cuidan su aparato para que les dure, ¿verdad? Eso la gente lo entiende. Curiosamente, la vida cristiana también tiene si podríamos decirlo así, un manual de utilización. ¿Y dónde está? Pues es nuestro catecismo, pero no solo a nivel de los pequeñitos, no basta. Hay personas que dicen, no, ya hizo su primera comunión, ya basta. Entonces llegan a nivel universidad, son profesionales y tienen un nivel de estudios católicos de un párvulo de 10 años, e incluso se les olvida. Entonces no, la vida cristiana es bastante exigente, bastante compleja, y hay que formarse, hay que leer libros católicos que hoy cada día pues son más raros, pero sí se pueden conseguir con un poquito de esfuerzo, y para que sepamos utilizar nuestra vida espiritual, nuestras virtudes que Dios puso en nuestra alma, cómo se utilizan, cómo se desenvuelven. Entonces, hoy personas que piensan mucho en su salud, entonces, sí, yo tengo que tomar estas vitaminas, tengo que tomar estos minerales porque para estar bien en esto, y yo ya saben que para la salud pues hay que conservar cierta dieta o una cierta cuidado en el comer. Eso sí lo hace muy bien, pero también la vida espiritual tiene muchos detalles. Entonces, ¿por qué el cristianismo agoniza en nuestra época? ¿Por qué hay tanta decadencia? Porque los cristianos no han querido formarse, o porque hay personas que no les gusta la lectura, no les gusta conocer su religión, y pues por eso, ¿verdad? Y esa apatía también se ve en la vida social, en la vida. Entonces pues somos finalmente ¿cómo se dice? Los enemigos de Dios abusan de todo, porque no hay quien haga algo para que el cristianismo progrese, no solo a nivel individual, sino en la vida social, en la política, en las ciencias, en el arte, donde quiera, porque ya los católicos no conocen su religión. Y no es que la religión católica o la obra de Jesús en la tierra no sea más poderosa que la obra del demonio. Dios es infinitamente poderoso. ¿Cómo es posible que los enemigos de Dios hoy sean más fuertes que los cristianos o que el cristianismo? ¿Por qué? ¿Es que el cristianismo no tiene los medios de vencer a todos sus enemigos? Sí los tiene. Lo que pasa es que los católicos son apáticos. Hubo tiempos de cristianismo, pero hay que leer cómo fue el cristianismo en aquella época, cómo los cristianos hasta luchaban, daban su vida por la fe. Hoy, pues, pedirle a alguien que rece sus oraciones es pedirle un esfuerzo heroico, como si fuera los trabajos de Hércules, ¿verdad? Es vergonzoso. Es vergonzoso. Entonces, si no hay eso, nunca, el cristianismo no podrá de nuevo resurgir. No es que no haya los medios, es la negligencia de los católicos. Entonces, pidámosle a Dios tener esa, en todo ver el fin.
como decía San Luis Gonzaga, decía, en todo lo que pensaba, lo que hacía, decía, ¿qué relación hay entre esto y la eternidad? ¿Qué relación? ¿De qué me sirve esto para la eternidad? ¿O en qué sentido me puede contrariar o dañar mi felicidad eterna? En todo lo que se hace, en todo lo que se piensa, lo que son actos personales de las personas, en todo se puede ver esa relación. No hay nada indiferente en una persona racional que hace algún acto consciente, es siempre algo moral, o sea, es decir, que se hace por el bien o por el mal. Quiere decir que todo lo que hacemos lo podemos utilizar como medio para amar a Dios, para servir a Dios y para nuestro bien espiritual. Que no puede haber indiferencia, algo indiferente, como hoy la gente piensa, mucha gente piensa eso, que esto no es ni bueno ni malo, es algo indiferente, no, yo lo hago si quiero, que tiene que ver, como que Dios ahí no tiene nada que ver, no sé. Entonces eso no existe. Entonces ese es el problema. Entonces aquí la parábola de la cizaña nos dice que Dios, el patrón, sembró el trigo, y que por el otro lado Satanás o el enemigo sembró la cizaña, pero no hay otra cosa. O sea, todo lo que hay o está con Dios o es contra Dios. Ciertamente a veces hacemos cosas que, incluso una persona que está en pecado mortal a veces hace cosas, no digo que todo lo que hace está mal, todo lo que hace es pecado, ¿verdad? Pero a veces lo que hace son cosas buenas. A veces tal vez una persona que vive en pecado mortal hace algo que no es un acto malo, que incluso puede ser algo bueno, puede hacer algún bien, claro que sí, pero está haciendo un acto bueno, o sea, que corresponde a la ley de Dios, que corresponde a lo que Dios quisiera. Entonces nadie es tan malo que todo lo que haga es malo, pero es muy difícil hallar una persona que haga todo lo que haga, que esté bien como Dios quiera. Solo la Santísima Virgen, ¿verdad? La Inmaculada Concepción nunca pecó y siempre fue fiel a la gracia de Dios. A veces hacemos actos buenos, pero no los hacemos suficientemente bien, y es muy común eso. Entonces muchas personas se confiesan y no saben qué decir, pero hay que acusar también nuestra lentitud, nuestras omisiones. Hice algo bueno, pero no lo hice 100% como debería ser. Pero es un acto bueno, sí, pero no fue bien hecho. Una oración, entonces, no hablo de las distracciones involuntarias, ¿no? Yo hablo de las distracciones que son voluntarias. Esas sí son culpables, porque distracciones todos tenemos, y a veces no son pecado porque no las hacemos a propósito, es por nuestra debilidad. Pero sí, esa negligencia de no hacer bien las cosas o hacerlas a mitad, ¿verdad? Hasta el desperdicio, ¿verdad? Es pecado, porque es algo que Dios nos dio y que debemos usarlo bien. No hay que creer que porque ya es mío, esto es mío, entonces yo hago lo que quiero con él. No, cuidado, Dios nos da muchas cosas buenas, pero no debemos desperdiciarlas, ¿verdad? Todo tiene un fin y todo tiene un orden. Todo está en el orden de Dios. Y cuando Jesús venga al fin del mundo, Dios, hasta como dice nuestro Señor, nos va a juzgar de cada palabra ociosa. Los cabellos de vuestra cabeza están contados. Todo va a ser juzgado. Entonces, no es en balde que hacemos esto o que dejamos de hacer esto. Cuidado. Nada es en balde. Todo será juzgado. Entonces, es por eso que debemos tener ese sentido del absoluto de hacer siempre la voluntad de Dios. A veces no logramos hacerlo, ¿verdad? Porque somos débiles, somos pecadores,
pero por lo menos la conciencia y el deseo de hacerlo. Entonces ya Dios es muy benigno con esas personas que aunque a veces cometen un error, pero sí tienen el deseo de hacer las cosas bien, aunque no lo logren siempre. Pero ese deseo, esa conciencia de las cosas es muy importante. Entonces, hace mucho daño a la vida cristiana esa mediocridad o y es muy típico del espíritu liberal, esa mentalidad de medias tintas, medias tazas, medias medidas, y unas componendas, ¿verdad?, a que a veces no son cosas muy graves, pero denotan una falta de interés en nuestra fe, en las convicciones, en la noción de la verdad y del error, del bien y del mal. Entonces hacen una especie de compromisos prácticos, ¿verdad?, y que ofenden a Dios. Y eso es lo que ha hecho tanto daño al cristianismo. ¿Por qué? Porque los cristianos mediocres no quieren problemas con este mundo. Entonces, bueno, no nos vamos a pelear, ¿verdad?, con el testigo de Jehová que viene a tocar a nuestra puerta. No quiero problemas, no le voy a decir que no, entonces lo voy a escuchar tranquilamente, ya que se canse, que se vaya. Y no le voy a decir, no, yo soy católico y yo no quiero saber de esto, ¿verdad? Es la falta de interés, falta de convicción. Entonces hay que saber a veces, no, basta, no se puede. Entonces hoy por no tener problemas o en el trabajo, entonces no, si alguien nos hace una proposición o nos dice algo que está mal, entonces yo digo, sí, que bien, que no digo nada, o sea, está bien. Entonces como complaciente, ¿verdad?, una actitud complaciente. Entonces ese espíritu liberal daña mucho, hasta en la misma iglesia, hasta en los mismos hombres de iglesia se ha visto eso. Es una corriente que ha entrado, que antes no existía, que los hombres de iglesia en los siglos anteriores no eran así. Si hay que ver cómo se comportaban los obispos en esa época, cómo perseguían el error, cómo perseguían las malas costumbres que había en la sociedad. No eran así tibios, no eran así débiles. Y hoy ya no se quiere, ya los obispos no dicen nada, pasan cosas y no dicen nada, los pastores no dicen nada. Entonces eso nos perdió en México, ¿verdad?, cuando la cristiada, esa molicie de querer decir no debe, bueno, ya los cristeros habían casi ganado, pero esos obispos querían la paz con una falsa caridad, una falsa noción de hacer la paz con los demás. Eso es liberalismo, espíritu liberal. Y así como esa actitud entra por la práctica más que por las palabras, por las ideas, entonces nosotros vivimos, nuestra actitud de todos los días corresponde a nuestra fe, o estamos haciendo medias tazas, medias tintas, estamos haciendo componendas. Entonces nos vamos a hacer liberales con el tiempo. Es gradual, y eso incide en las ideas con el tiempo, no enseguida, no, tal vez no. Entonces, ¿por qué la fraternidad se debilitó tanto? Porque al final sí se proclamaba muy bien las ideas de la tradición, tal como la Iglesia siempre las creyó, pero no se y empezaron a hacerse excepciones por aquí y por allá. A los fieles no se les decía todo lo que hay que evitar, todo lo que hay que hacer, etcétera. La televisión, las distracciones dudosas, mundanas. Entonces se fue debilitando el espíritu cristiano, y eso es liberalismo, es espíritu liberal. Y después eso sigue su camino, porque nunca nadie está estable en esta vida. Los teólogos dicen, o espiritualmente o avanzas o retrocedes, pero no puedes estar estable. El que no lucha retrocede.
Entonces, si estamos en una actitud pasiva, quiere decir que estamos retrocediendo. No, yo no hice nada malo, yo estoy igual. No, no es cierto. La vida cristiana es una lucha constante. Entonces, cuando ya no se abandona el espíritu de lucha, de combate, estamos retrocediendo. Entonces, así pasó que la fraternidad, poco a poquito, ha llegado a actitudes muy extremas, que antes ni pensarlo, ¿verdad? Ni pensarlo de hacer un acuerdo con Roma, ni pensarlo, ni de pactizar con ciertas personas, ni pensarlo. Pero hoy ya les parece natural. Y ya hasta los sacerdotes, que incluso yo conocí sacerdotes que escribieron libros en el cual les decían cosas muy buenas, pues ya están como negando eso que habían escrito, y ya están retrocediendo, ¿verdad? Es misteriosa el espíritu liberal, es una ceguedad terrible. Pero ya lo que antes ellos mismos denunciaban, ahora ya no lo ven. El liberalismo, espíritu liberal. Entonces, eso le puede pasar a todos, ¿verdad? Y en el fondo, pues es un pecado contra el Espíritu Santo, porque vieron algo, lo comprendieron bien, y después no correspondieron a eso, y comenzaron a vivir de otra manera. Es consciente, porque sí lo saben, y ya después se cae en la ceguedad, y que es un castigo de Dios. Es un castigo de Dios. Entonces, pues pidámosle a nuestro Señor no siempre juzgar las intenciones de los demás, pero en nuestra vida, nuestras almas, sí, juzgarnos con severidad a nosotros mismos y tratar de separar siempre lo bueno de lo malo. Y a veces hay cosas que no las vemos bien, pero están mal. Algunas actitudes de nuestra vida no las vemos bien. Por eso el Espíritu Santo nos ilumina y nos hace entender mejor la fealdad de nuestros actos que están mal. Entonces, hay almas que vivían y que les parecía que todo lo que hacían estaba bien, pero tuvieron una gracia especial de Dios y se quedaron así como diciendo: yo estaba mal, yo estaba muy mal, ¿verdad? Había la conversión del judío Ratisbona, que era una persona anticristiana, y Dios le hizo una gracia especial, ¿verdad? Él visitó una iglesia en Roma y la Virgen le dio una gracia que se convirtió instantáneamente y comprendió todo, y dijo: yo estaba muy mal y no lo veía, no lo sentía, no lo notaba, me parecía que todo lo que yo decía estaba bien, y así. Entonces nosotros también tenemos algo de eso, porque tenemos defectos y no los vemos bien. Entonces, ¿qué pasa? No rezamos suficiente, no vivimos una vida cristiana suficientemente bien, y el Espíritu Santo pues no nos ayuda. Pero el Espíritu Santo nos puede hacer comprender muchas cosas, pero hay que acercarse a Él. Recibir los sacramentos bien recibidos, no nada más así como se recibe cualquier cosa. Se prepara la recepción a los sacramentos, y esa preparación puede ser de toda la semana, ¿verdad? Nuestras oraciones de todos los días, etcétera. Entonces eso es una preparación, no más recibir así como uno recibe cualquier cosa. Entonces esa preparación hace que los sacramentos nos hacen más bien y nos dan el efecto que deberían dar. Y también la familiaridad con Dios, tener ese espíritu de oración, vivir en oración. Hasta cuando trabajamos, lo hacemos en espíritu de oración, de amor a Dios, de servicio a Dios, de respeto a la ley de Dios. Todo eso se puede decir que es una oración en sentido largo, pero sí, todo hacerlo así. Entonces, el Espíritu Santo nos puede iluminar más fácilmente si estamos dispuestos. Abramos nuestro corazón y quitemos de nuestra vida aquello que desagrada a Dios, no solo el pecado deliberado, descarado, ¿verdad?, sino también esa tibieza, esa mundanidad que desagrada a Dios en nuestra vida. Bueno, entonces vamos a pedir y también aprovecho pues recordar que en este mes de noviembre pidámosle a Dios
por las almas del purgatorio, que ellas están purificándose, ¿verdad? Aquello que no hicieron en esta vida, por sus incoherencias, por sus faltas de entereza, por sus defectitos por aquí y por allá, están sufriendo mucho, ¿verdad? Que ellas nos ayuden a valorar la importancia de una vida cristiana bien llevada, para que no tengamos que ir al purgatorio y que no tengamos que sufrir por nuestra negligencia de esta vida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.